Momento de recibir a nuestros invitados en Diamantes Brutos. Se trata de Alejandra Grinspun y Laureano Gutiérrez, director y productor de la película Años de Calle. Están con nosotros, gracias por venir, es un placer recibirlos. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Llegaron bien o con Bárbaro. alguna complicación? No, bárbaro. Pasaron medio mal la dirección. Hubo algunos problemitas en la dirección, pero ya se resolvieron. Sí. ¿Qué es Años de Calle? ¿De qué va la película? Años de Calle es un documental que comenzamos a filmar en 1999 en la Plaza de Once, a partir del trabajo que veníamos haciendo en el CAINA, que es una institución que trabaja con chicos en situación de calle. Y bueno, empezamos a filmar a un grupo de nenes. En esa época tenían alrededor de 13 años, 15 años, y decidimos filmarlos durante los siguientes 12 años. Todos ellos, perdón, en situación de calle. Todos ellos en situación de calle y de diferentes zonas, muchos de Once, la mayoría, otros de Retiro. Y seguimos sus vidas y los filmamos en 3 etapas diferentes que en la película dan cuenta de lo que fue la niñez, adolescencia y adultez, juventud. Claro, cuando los conocimos a ellos no sabíamos que íbamos a hacer este documental. Alejandra y yo trabajamos en CAINA, después en realidad hacer la primera parte, la primera, digamos, etapa, cuando Alejandra, digamos, tuvo un par de años fuera, cuando volvió y se reinsertó un poco en lo que veníamos haciendo, me preguntó qué había sido la vida de estos pibes, y cuando volvimos a hablar de lo que les había pasado, básicamente dijo, bueno, esto se tiene que transformar en otra película, ¿no? Y ahí fue que decidimos, en base a esta idea, la de poder registrar esto, el paso del tiempo, que es algo bastante especial y particular, porque todo el tiempo uno ve quizás un pibe en la calle y nos preguntamos qué va a ser de sus futuros, ¿no? Bueno, nosotros hicimos el documental como para enterarnos de esa pregunta. Y en su momento, ¿qué fue lo que los motivó para hacer el seguimiento, para recorrer sus vidas? Y básicamente eso, yo había trabajado muchos años en el CAINA y había tenido contacto con estos chicos y me fui, estuve 2 años afuera, y cuando volví y Laureano me contó qué había sido de la vida de estos chicos, la verdad es que fue muy impactante ver todo lo que había cambiado en sus vidas, ¿no? Como esos 2 años, año y medio habían transformado tanto sus historias y la velocidad en la que se modifican las historias de vida de estos chicos. Y nosotros creemos que en general uno se basa en lo que está viendo en un momento, este pibe, me puede robar, este pibe robó, este pibe viene a pedirme plata, y no construye y no puede imaginar lo que hay detrás de esas historias. Casi que naturalizamos, ¿no? Como claro, a la gente en la calle como parte del paisaje, y es, no sé si cruel, pero es bastante triste, y uno muchas veces no sabe cómo reaccionar ante eso. Ahora han puesto, bueno, los números para poder llamar y poder consultar o poder avisar que esta persona está en este lugar. Pero está bueno que a ustedes les haya despertado la idea tal vez más artística y también periodística, porque tiene mucho de documental, y es un documental en realidad lo de ustedes. Y bueno, imagino que ahí también nace un poco el origen de este seguimiento y Sí. y hasta hoy prácticamente. Sí, en realidad el origen del seguimiento también tiene que ver con el vínculo, ¿no? Y con la fuerza, digamos, nosotros no es que llegamos a filmar, sino que nosotros teníamos una relación con estos chicos, los conocíamos, sabíamos sus historias, y desde ahí fue que decidimos que tenían que ser contadas, porque entendíamos que la gente no podía imaginar eso. Uno, claro, en general, es muy fácil decir, estos pibes afanan, los padres de estos pibes son desaparecidos, no le dan bolilla, digamos, construimos un imaginario alrededor de estas historias que no son tan así. Y nos parecía importante poder entender a través del tiempo cómo se van transformando estas vidas y el porqué. Y ver cuántas cosas en realidad tienen muchísimo más en común con las personas que estamos incluidos dentro de un montón de derechos y un montón de beneficios, digamos, o de posibilidades como el trabajo, la vivienda, el estudio, y cuántas cosas tenemos en común con esa gente que uno ve excluido, y que nos cruzamos en ese espacio en común que es la calle, ¿no? Que es el lugar donde nos entrecruzamos. Y la realidad es que hay un montón de cuestiones que este tipo de pibes y las familias que van formando cuando van creciendo, porque ahora ninguno de aquellos pibes es un pibe, hoy son todos adultos, somos todos
Inclusive hasta uno de ellos es colega y hace documentales también, digamos, ¿no? No le fue tan bien a los demás, pero básicamente tienen un montón de cosas en común. Les interesa progresar, les interesa pelear, les interesa mejorar, les interesan sus hijos, quieren festejar los cumpleaños de la mejor manera, quieren conseguir un trabajo y quieren salir de las situaciones difíciles. La realidad es que las herramientas con las que cuentan no son las mismas y por supuesto entonces sus resultados o las trayectorias que este tipo de situaciones tienen tampoco son las mismas que las nuestras. ¿Y la mirada prejuiciosa es auténticamente nuestra o tiene que ver también con los medios, la televisión que criminaliza, que pone siempre en escena a la gente de la calle como potenciales ladrones y gente que va a hacer daño a la sociedad? Es que eso existe en parte y por ende, por supuesto, entonces está comunicado. Lo que pasa es que no es lo único que existe. Claro. Y siempre se muestra como un corte. Es eso aquí y ahora. Es la edición del... Claro. No hay un antecedente y no pensamos en el después de esas personas. Y no hay el porqué de esto. ¿De dónde viene eso? Es muy fácil porque juzgamos sin hacernos cargo como sociedad de lo que estamos construyendo. Entonces, un poco la idea es, bueno, está bien, este pibe de adulto llega a esto, pero mirá lo que le estuvimos dando como sociedad durante todos estos años. Y aparte, está todo el juego mediático de agrupar distintos casos y decir, por ejemplo, ola de inseguridad o inseguridad en tal barrio, en tal zona, sin meterse en las historias particulares de esos pibes, de por qué están actuando de esa forma. Y aparte sin hacer eso como representativo. Si yo muestro 5 casos seguidos de un pibe que afanó, voy a estar diciendo mediáticamente que todos los pibes son chorros. Claro. ¿Sí? Y eso no es cierto. De hecho, la realidad es que no todos los pibes pobres son chorros y no todos los pibes son chorros. Y la realidad es que hay veces que a este tipo de niñez se les exige muchísimo más que trabajen, que estudien, que cumplan, que vayan a los distintos lugares. Y no es lo mismo que se le exige a otras adolescencias, ¿sí? O que otras adolescencias son también igual de conflictivas, nada más que ese tipo de problemas quedan puertas adentro, claro, ¿no? Entonces no es lo mismo, no se juzga de la misma manera. Uno de los vicios más grandes es de la televisión cuando hay un tiroteo y muere un pibe de la villa que ponen murió un delincuente. Y en realidad es un pibe de la villa, pero el mote delincuente siempre le agrega otra dosis de complejidad o de gravedad o de generar ese temor que se busca a través de los medios de comunicación. No, quería preguntarles, ustedes empezaron filmando el documental en distintos tiempos políticos, agarraron el fin de los 90, los 2000, ¿cómo fue cambiando la realidad de estos chicos según los políticos que había en ese momento? Tal cual, mira, básicamente es interesante, nosotros no nos lo propusimos, pero no es casual que haya tantos pibes que empezaron a estar en la calle en la década del 90 o fines del 90 y que hayan llegado al pico máximo en el 2003, 2002, cuando más cantidad de chicos y de adultos había en situación de calle. Esto lo vivimos también desde el lugar donde trabajamos, que era el CAINA. Ese pico, por supuesto que no es casual, digamos, son parte del eco de lo que construyó una política socioeconómica que dejó un montón de sectores fuera y excluidos, y que algunos de esos chicos, de esas familias pobres y excluidas, encontraron en la calle el único proveedor de recursos y el único lugar donde poder estar y sobrevivir. Eso se entrecruza con los que caminamos esa calle y por ende se hace visible un fenómeno, ¿sí? La realidad es que los distintos tiempos políticos atravesaron nuestra película, aunque nosotros no focalizamos en ellos, no se cuentan en la película, pero sí son parte de lo que está detrás. No es casual que alguno de estos pibes, sus familias hayan encontrado algún tipo de respuesta y otros la sigan sin encontrar, digamos, ¿no? Pero básicamente el paso del tiempo sí se cuenta, aunque no focalizamos en los cambios de gobiernos que sí hubo entre medio. Uno de los chicos de la historia es Ismael, y leía por ahí que hizo un curso de líderes en Puerto Pibes, que después fue cerrado. ¿Qué era Puerto Pibes y por qué fuerza política en realidad fue cerrado y con qué motivo? Puerto Pibes era un lugar que dependía de la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, era una parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, actual. Actual. En realidad, en ese momento, Ismael, después del CAINA y de terminar la primaria en el CAINA, él empezó un curso de líderes, ¿sí?, que se dictaba en Puerto Pibes. Entonces él estudió para ser animador cultural en Puerto Pibes y terminó ese curso de líderes y empezó a trabajar de eso. O sea que fue una parte muy importante como de respuesta del Estado a una de las cosas que necesitaba Ismael. Puerto Pibes después se cerró y lo cerró, digamos, esta actual gestión de gobierno, y cerró Puerto Pibes, o sea, un espacio que era muy importante para ellos. ¿Cuánto creen que influyó o que influyeron ustedes en las historias de estos chicos de
la promesa tal vez de ser mostrados en algún momento y ser mostrados a la sociedad para que ellos tuvieran la voluntad de hacer nuevas cosas, encarar nuevos proyectos o tener iniciativas como la de Ismael. No sé si influimos por la promesa de ser mostrados, digamos. Yo creo que influimos mucho como ellos influyeron muchísimo más en nuestras vidas. La verdad es que nuestras vidas se transformaron y crecimos como compartiendo este proyecto con ellos y nos gusta creer que algunas cosas hicimos para mejorar algunos momentos de sus vidas y nos tranquiliza o nos aferramos bastante a Ismael, que es como la historia que pudo... Bueno, gracias al arte, gracias al teatro, gracias a la fotografía, gracias a la recreación, construir una vida diferente. Y la verdad es que eso, de alguna manera, nos hace muy bien y nos tranquiliza bastante. Sin embargo, hay otras 3 historias que no son tan Color de rosa. Claro. Y en el momento que ustedes filmaban, ¿sabían que se podían encontrar, no sé, por ejemplo, que alguno, no sé si pasó, que vaya preso, que se encuentre con cierta situación de meterse en las drogas? O sea, ¿están preparados ustedes para encontrarse con algo así? Nosotros veníamos trabajando con los chicos y conocíamos todo eso con ellos y constantemente, digamos, yo daba un taller de fotografía en el CAINA, Laureano trabajaba y fue director del CAINA, entonces estábamos todo el tiempo vinculados a estas historias y a estas realidades y a estos vaivenes y a que los chicos entraban y salían de los institutos constantemente y que estaban muy vinculados también a jalar pox y demás. En el tráiler hay una chica o uno de los chicos que habla de esto del poxy. Sí, era una de las cosas comunes cuando estaban en situación de calle. Claro. Es cierto que en realidad nuestra película, la mayoría del tiempo que la hicimos, ya fue cuando ellos dejaron esa situación de calle. Lo que pasa es que alguno de ellos en realidad estuvo muy poco tiempo libre. Nosotros pudimos registrar algunos de los momentos que estuvo libre y algunos de los momentos que estuvo la mayoría del tiempo preso, que también forma parte de una de las realidades que sucede en este tipo de situaciones, que eso es una cosa interesante porque muchas veces se pide como una exigencia, sobre todo con alguna cuestión mediática, como planteaban recién, la mano dura o la posibilidad de aumentar las penas o disminuir la ley de imputabilidad de los menores, ¿no? Como si la parte punitiva sería una solución. Bueno, acá hay un ejemplo muy concreto. Uno de los chicos protagonistas de nuestro documental estuvo todo el tiempo preso. Y cada vez está peor. Y cada vez que sale, vuelve a afanar. Entonces hay algo que no estamos haciendo bien como sociedad, porque aún preso y pagando, puniendo, digámoslo, nosotros, la realidad es que no mejoró su vida. Y entonces es un ejemplo muy concreto que la privación de libertad no soluciona los problemas de inseguridad y mucho menos la situación de lo que a él le pasa ni lo que podría llegar a hacer. ¿Tuvieron acceso a la cárcel ustedes? Sí. ¿Y con qué realidad se encontraron dentro de la cárcel? Horrible. Estuvimos, en varias oportunidades. A uno de los chicos, de los protagonistas, lo filmamos en la última etapa. ¿Qué cárcel, perdón? En Ezeiza, en Ezeiza fue la estuvimos en última Ezeiza, etapa. estuvimos en Jujuy, también con otros de los chicos que no quedó en el corte final, pero que también nosotros fuimos, y estuvimos antes cuando ellos eran menores de edad en varios institutos. Pero estuvimos en Ezeiza, estuvimos también en Marcos Paz, y en Jujuy. O sea que hemos visto de todas las realidades, varios servicios penitenciarios federales y la realidad es que lo que uno se encuentra y lo que muestran es terrible. Así que imagínense lo que uno no puede ver. Claro. ¿Qué les dice este chico cuando ustedes ven que reinciden y conociéndolo, ¿no? Desde chico, no sé, imagino que ya no le piden explicaciones, pero imagino que tienen también un diálogo. Básicamente lo que sucede cuando es que cuando salen, en este caso Andrés, cuando sale y cuando está afuera, la realidad es que nosotros vamos a la casa donde él está viviendo y realmente con esa realidad lo lógico es que salga a afanar, digamos, como muchas otras opciones para comer no tiene. Que no pueda salir del porque círculo, sale de la cárcel y no sale con absolutamente ninguna herramienta, ni con dinero, ni con más bronca o con más rencor, ni con también. proyección, ni con trabajo, ni con un documento. Entonces, lo que necesitamos todos es proyectarnos para poder construir algo. Si no hay una posibilidad de futuro, no hay ninguna posibilidad de salir hacia ningún lado. Mira, hay dos cosas muy interesantes con respecto a ese caso. Dos situaciones muy especiales. Una cuando estuvo en libertad, que nosotros estuvimos en su casa. ¿Qué alternativas tenía?
reales. En cuanto a trabajo, la única posibilidad de poder ingresar dinero era acompañando a la prostitución de una de sus hermanas. ¿Sí? O sea, ayudándolo a que a su hermana no le peguen y entrando en esa cuestión de guita a cambio de lo que la hermana entregaba. Y la otra situación es cuando salió de estar preso. Nosotros estuvimos ahí el día que él salió de estar preso. Salió con la plata que había ahorrado por su trabajo dentro de la cárcel. Sí. Con esa plata salió a las 12 del mediodía de Marcos Paz sin nada más que esa plata. Sin nada más que eso. Hay como un abandono de los Entonces, pibes claro, cuando los sacan de la pero cárcel. es lo mismo que nos pasaría a cualquiera. ¿Qué puedes hacer solamente con algo de plata y dejándote a 95 kilómetros de la capital federal? Nada más que eso. Eso no es una invitación a que se reinserten. Sin ninguna otra cuestión, no hay otra cosa que una condena a qué hacer. No tenía dónde vivir, no tenía quien lo reciba, no tenía dónde trabajar, no tenía dónde aplicar lo que había trabajado adentro, no tenía ningún tipo de Ni reinserción. ningún tipo de seguimiento. Claro, sería de ideal que nadie. salga de la Nadie. cárcel con un trabajo mínimo. Sí, o con una contención. Con algo, con más. una red que acompañe esa salida, porque si no es una expulsión de algo, contenido, bueno o malo, a la nada. Entonces lo que termina sucediendo es que les produce mucha angustia salir y encontrarse con la nada y encontrarse además con una situación familiar en la mayoría de los Rota. casos muy complicada. Porque Es imposible pensar en que la cárcel dé esa red, ese sostén emocional. Mira, lo que sucede es que la cárcel es un espacio estatal Sí. súper costoso en términos económicos y súper ineficiente en términos sociales y familiares y de contención. Entonces, ¿Ineficientes o desinteresados? sí, bueno, es que yo no sé No, bien no. qué, pero la realidad es que una vez que vos estás con ese sujeto, lo lógico es que puedas hacer algo para que pueda mejorar, porque aparte te conviene, porque Claro. si no cuando sale volvés a sufrirlo como victimario y volvés a generar una enorme atención, una enorme participación del Estado sobre esa situación. La Entonces, realidad es que, por ejemplo, ahí en la cárcel de Devoto, no sé si ustedes conocen, que está la universidad, y la realidad es que los presos que pueden atravesar la experiencia de cursar la universidad no reinciden. Hay un porcentaje que no puedo reproducir en este momento, no tengo claro, pero que claramente los que pueden hacer una carrera y salen con un título no reinciden. Claro. Los que no salen de ahí con ninguna herramienta reinciden en el Claro. 85%, digamos, una cosa así. Pero O los, sea, los que pueden lo rehacer su vida lógico. son los menos. Por Muy supuesto, menos. pero es que si no tenemos una posibilidad de proyectarnos, de imaginarnos, de construir algo hacia el futuro, ¿para qué? Digamos. sí, el tema también es ser importante para alguien, ¿no? Y ser importante no para volver a meterte preso, sino para alguna otra cosa. De hecho, inclusive hasta desde el punto de vista de la inseguridad, convendría mucho que ese preso que termina de cumplir su condena salga y tenga algo a qué dedicarse. Claro. Porque eso es una forma primaria de poder resolver Claro. la inseguridad. Porque si no es una condena a que esa persona vuelva a robar. Y no tiene que ver con los términos del miedo a. Porque la realidad es que cuando vos no tenés nada y no sos nadie, bueno, de última puede ser un preso. Claro. Claro, el tema es que está mal planteado el mensaje. Una cosa es estar privado de la libertad y otra cosa es estar privado de todos los derechos. Que Ujú. estar en la cárcel sea como estar Sí, en claro. un lugar donde Sí, únicamente va a haber la sufrimiento. clave es la reinserción. Sí, que de hecho, en teoría, nuestro sistema penal está para eso. Para que vos, una vez que bardeaste, tengas tu castigo Exacto. y por ende seas reinsertado en la sociedad con otras herramientas. Bueno, eso obviamente no sucede. No es únicamente el único caso en nuestro documental, hay varias otras situaciones. El tema de la institucionalización es uno de los ejes contado a través de una historia. Nosotros no contamos en el documental una cuestión expositiva sobre este caso, no hay una cuestión así, sino básicamente contamos qué fue pasando y son las historias en el tiempo lo que va siendo contado, digamos, ¿no? Una de las cuestiones es uno de los pibes que su eje es la institucionalización, pero también hay una chica, entonces por ende hay un montón de cuestiones que tienen que ver con su situación de mujer que se va contando a través del tiempo. Otro de los casos es Ismael, que es uno de los pibes que ha logrado salir de esa situación y que paradójicamente es hermano de Gachi, que es la protagonista, otra de las protagonistas. Y la última de las situaciones es la de Andrés, la de Rubén, que se cuenta un poco la cuestión familiar. ¿Cuáles son las familias? ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? ¿Qué quieren? Este tipo de familias que hay detrás. ¿Hay uno de estos 4 chicos que está desaparecido? Sí. No pueden encontrarlo, no pueden acceder a él. Nosotros ni las familias, digamos, no es que nosotros, no. Hace muchos años que las familias lo busca y no
nosotros acompañamos esa búsqueda y también hicimos una búsqueda por nuestra cuenta, pero no sabemos de él. Claro. Y en caso cuando desaparece un chico así, se hace muy difícil para la familia tratar de encontrarlo, es decir, se los atiende a la familia. ¿Hay alguna institución que atienda a la familia para ayudar a buscar a los chicos o la tienen que arreglar por su cuenta? La verdad es que es mucho más difícil para algunas familias que para otras. Sí, me imagino. Y bueno, este es el caso de una de las familias a las que no se presta mucha atención. No es un caso que mueva a los medios y bueno, no tienen forma de saber de él. Bueno, hace poco pasó lo de Luciano Arruga, Sí, exactamente. que fue exacto. muy emblemático, que era muy buscado y que estaba muerto desde el mismo día en que arrancó la Sí, desaparición. es un gran ejemplo. El tema es que Luciano Arruga tuvo una cosa muy interesante, que es que su marco comunitario y su familia, y por ende un montón de organismos, lo tomaron como algo emblemático, ¿sí? La realidad es que aun cuando eso sucede, pasan este tipo de cosas increíbles e inverosímiles también en un punto. Pero no es lo mismo que cuando falta alguien que no es de la villa, ¿sí? Claro. Cualquiera de nosotros, o cualquiera de nuestros familiares, o cualquiera que estuviese dentro de la brecha de los incluidos, cuando falta, es un tema nacional Sin y se duda. resuelve y se moviliza porque eso sí importa. Pero cuando falta alguien que es de los excluidos, Y- la realidad es que no, es más. ¿Quién tiene la culpa de que los pibes chorros cuando desaparecen no importen? O parezca que no importa. Es la misma sociedad que genera un tipo de pobreza que no importa. Digamos, los pibes quizás sean la parte sensible que nos toca como sociedad, porque todos entendemos que un pibe no es el culpable. ¿Se entiende? O sea, nos moviliza por eso, porque asumimos que un pibe no es el culpable de ser pobre. El tema es que nosotros asumimos como sociedad que pueda haber pobreza. Y en Claro. realidad es bastante inverosímil que en un país como el nuestro haya pobreza. ¿Sí se entiende? O sea, Sí, si sí, uno sí. lo piensa en términos de distribución, es bastante extraño. ¿Cómo puede ser que haya hambre en este país? ¿O cómo puede ser que no haya trabajo en este país? ¿O cómo puede ser que haya pobreza en este país que tiene un montón de recursos y que los ha ido reciclando y volviendo a renacer de las cenizas de un montón de crisis económicas? Entonces la realidad es que somos una sociedad que genera pobreza y que en general a la mayoría de nosotros como sociedad no nos interesa esa pobreza o asumimos que es algo casi que está o que es merecido o que tienen que ser así porque se lo merecen o porque no han podido por culpa de ellos, ¿no? Y en su caso particular, en cuanto a la investigación inicial, ¿la acercación a los chicos fue, o la reacción de los chicos en realidad fue hostil, o siempre tuvieron esa voluntad de ser tal vez interrogados o que su identidad fuera mostrada? No, es que no fueron nunca interrogados, en realidad. No, interrogar es fea la palabra, digo. No, es tal que, vez- pero que es importante porque tiene que ver con la génesis del proyecto. En realidad no hubo ninguna hostilidad porque nosotros y ellos teníamos una relación muy estrecha porque ellos nos invitaban a nosotros a sus casas, a sus Claro. ranchadas, a compartir momentos con ellos y simplemente lo que hacíamos era llevar la cámara. Y la verdad es que cuando en 1999 empezamos a filmar a estos chicos, nosotros no sabíamos que íbamos a hacer una película, nunca nos imaginábamos que íbamos a filmar Años de Calle. La verdad es que Años de Calle surgió recién muchos años después, cuando dijimos, con esto que tenemos tendríamos que hacer una película y empezamos a imaginar, la película. Sí, sí. Pero surgió desde otro lugar. Entonces ellos estaban encantados con llevarnos a recorrer sus lugares, con convidarnos y Claro. mostrarnos y enseñarnos de su mundo. Y sí, lo que fue pasando fue que en cuanto ellos fueron más grandes también empezaron a tener a tomar conciencia de que eso iba a ser una película y que no era a nosotros que nos estaban mostrando, sino a alguien más. Y en ese mostrar a alguien más, sí empezaron a ser más cuidadosos con Claro, el es como discurso. que la cámara ya pasa a otra instancia, ¿no? Claro, entonces cuando siendo más grandes se dieron cuenta de esto, también se cuidaban más o decían, no, yo quiero terminar la película afuera de la cárcel, no adentro, como Claro, que mi claro. final sea afuera de la cárcel. Digamos, este tipo de cosas de la conciencia del afuera y de la mirada. Siempre fueron 4 los chicos. No, filmamos a muchos más. Y desde el punto de vista profesional, el producto, ¿cómo lo notaron terminado, logrado en ese sentido? ¿Qué nos pueden contar? Y la verdad que fue muy complejo, digamos, no fue nada sencillo. Si bien editar documentales o terminar una película en documental siempre tiene algo muy particular, que es vos podés partir de una hipótesis, vos podés partir de un conocimiento, de alguna de las cuestiones que querés retratar del mundo de lo real, pero después cuando tenés que ir a ese mundo real
registrarlo y por ende ya intervenirlo y después con eso que registraste transformarlo en una película es un proceso complejo. En este caso, Años de Calle tiene una complejidad mayor, que es que esos pibes que nosotros empezamos registrando construyeron un vínculo con nosotros y ese vínculo te implica una responsabilidad muy grande. Entonces, al lograr ir a contar esta película, nos encontramos con que ese vínculo hacía mucho más complejo lograr que esto es una película, ¿no? Entonces, es un trabajo, y fue un trabajo muy complejo, de montaje, de música, de dirección. ¿Tuvieron algún tipo de problemas a la hora de filmar la película? No sé, se me ocurre ahora con la policía, por decirte algo. Nos ha perseguido la policía para sacarnos los tapes. Sí. En el año 1999, cuando las cámaras eran con tape, y nos perseguían y les dábamos los tapes a los chicos para que corran más rápido y por si nos sacaban la cámara no nos saquen el cassette. Sí, hemos tenido muchas aventuras. El documental fue declarado de interés por el Ministerio de Cultura. Exactamente. Es un reconocimiento que me imagino también los debe llenar o no sé si emocionar, pero sí por lo menos sentir la gratitud. La verdad es que todo el recorrido que hizo la película durante este año es algo que no imaginamos, sinceramente. ¿Dónde arrancó el recorrido? Presentamos la película por primera vez en el Bafisi en abril del 2013. Y a partir de ahí recorrió un montón de festivales. Estuvimos en el Festival de La Habana, en festivales importantes, en Cartagena, en Zúrich y después en otros festivales acá en Argentina y en otros recónditos, en Estambul, no sé, en lugares muy raros. Sí, nosotros no estuvimos, la peli. Pero lo cierto es que hizo un recorrido que no imaginamos y también que tuvo una respuesta del público muy fuerte. La gente realmente sale movilizada y esa movilización produce un montón de cosas y produce muchas veces acción o deseo de acción, que básicamente es el objetivo de Años de Calle, como que sentir que todos podemos mover alguna cosa para cambiar algo. Y ese interés básicamente que nosotros empezamos a ver en este año fue coronado con lo del Ministerio de Cultura, que es para nosotros es que es un orgullo. El Ministerio de Cultura es un espacio importante en un estado y que a nuestra película, con las características que tiene, la declara interés, es realmente algo muy interesante. ¿Y cuándo se estrena Años de Calle? Años de Calle se estrena el 4 de diciembre en el Cine Gomón. A partir de ahí hay que ir esa semana mucho al cine para que no la saquen de cartel. Perfecto. Y el preestreno va a estar buenísimo. Están todos súper invitados, que va a ser en Plaza Miserere. ¿Dónde empezó? En 11, donde todo comenzó hace 15 años. Es una función el 3 de diciembre abierta a todo el mundo a las 19:30 horas, que estamos armando con el Ministerio de Cultura de Nación y con el Inca, y que la verdad es que la idea es que sea una noche de fiesta, de cierre, que es el mejor cierre que podemos imaginar para la película. Les agradecemos que hayan venido, les deseamos obviamente el mejor de los estrenos y que la gente pueda seguir la película para que no la saquen justamente de cartel. Pueden hacerse amigos de la página Años de Calle en Facebook. Todos los datos que quieran los podemos ir difundiendo. Hay Años de Calle, ponen me gusta y ahí se enteran de todo y nos siguen y nos ayudan a difundir, que es súper importante que nos ayuden a difundir porque si no la va a ver nadie. Perfecto. Alejandra Grinspun, digo bien, y Laureano Gutiérrez, directora, productor de Años de Calle, que se estrena el 4 de diciembre en el Cine Gumón, y por supuesto deseamos que vaya de la mejor manera posible. Muchas gracias. Un placer que hayan estado con nosotros. Gracias por la invitación. Años de Calle, la película que se estrena en diciembre, pasó por Diamantes Brutos.